Vale, tema 9, procesos cognitivos complejos. Lo primero, ¿qué es la metacognición? Yo entiendo por metacognición el conocimiento que tenemos sobre nuestro conocimiento, tal cual, sobre la estrategia, sobre las habilidades cognitivas, sobre etc., ¿vale? Incluso los recursos cognitivos que necesitas, y esto lo puedes incluso intuir si has repetido una tarea, si te has expuesto a una tarea una serie de veces, también lo puedes intuir qué cantidad de esfuerzo o qué cantidad de recursos cognitivos vas a necesitar emplear, qué cantidad de tiempo, ¿vale? Y todo esto sería tener un conocimiento sobre el propio conocimiento, ¿vale? Y sobre el propio conocimiento ya entiendo que va más allá de un conocimiento puramente declarativo, sino que hablamos de un conocimiento declarativo, procedimental y autorregulatorio. Un conocimiento declarativo a mí me permite saber qué estrategias cognitivas, cuándo utilizar las estrategias cognitivas, ¿vale? Qué procesos cognitivos, qué recursos necesito para ejecutar una tarea. El conocimiento procedimental no es qué estrategia, es cómo empleo esa estrategia de la forma más eficaz, de la forma más óptima, cómo emplear ese conjunto de estrategias. Es decir, por ejemplo, sería un conocimiento sobre, sería un conocimiento procedimental sobre cómo tendría que aplicar una estrategia de repetición o cómo tendría que memorizar este tema, qué técnicas mnemotécnicas a mí me sirven, ¿vale? O cómo tengo que desarrollar conceptualmente este otro tema, ¿vale? ¿Qué estrategias necesito? ¿Cuáles son las estrategias elaborativas? ¿Cuál me viene mejor emplear ahora? ¿Cómo emplear o cuándo emplear, digamos, una estrategia de chunking, de agrupamiento, de organización, ¿vale? ¿De qué forma organizar? ¿Cómo organizar un conjunto de información que estoy procesando? Todo eso sería el conocimiento procedimental, que no es poco. Al igual que el declarativo, tampoco considero que sea poco. Por último, el conocimiento autorregulatorio, que yo entiendo que un conocimiento autorregulatorio es fundamental. ¿Por qué? Porque el ser humano está en continua interacción con el medio, con el entorno, y el ser humano se construye tal cual el entorno, es decir, ambos participan y colaboran de una forma activa, y hay una interacción, esto es bidireccional, no somos un sistema cerrado, somos un sistema totalmente abierto, al igual que el entorno. Entonces, en este sentido, yo entiendo que un conocimiento autorregulatorio es esencial, y que lo que va a marcar la diferencia entre dos personas que tengan tanto uno declarativo como uno procedimental es que una de ellas tenga uno de tipo autorregulatorio, porque el conocimiento autorregulatorio es el que te asegura que tú finalices la tarea, que tú acabes la tarea, que tú termines la tarea. Ese es el que te lo asegura, es el único que te lo va a asegurar. ¿Por qué? Porque precisamente si somos un sistema abierto, yo estoy ejecutando la tarea, ¿vale? Y pueden interferir una serie de factores que pueden venir de mí o pueden venir del entorno. Pueden venir de mí, por ejemplo, porque yo llevo 2 horas consecutivas trabajando o estudiando y la atención sostenida empieza a mermar, empieza a descentrarme, o he escuchado no sé qué cosa y o simplemente me viene a la mente un pensamiento, entonces sufro una distracción cognitiva, o mis niveles o mi activación fisiológica disminuye, mi motivación ha disminuido, o me he enfadado con alguien, o estoy triste por cualquier razón, y el medio externo, pues cualquier información que yo pueda procesar del medio externo, o cualquier elemento externo que esté distrayendo mientras yo estoy ejecutando la tarea. El conocimiento autorregulatorio es el que a mí me dice, no, Elena, mantente ahí, porque si te mantienes ahí, vamos a conseguir finalizar la tarea. Es conocer las condiciones, saber cuándo, saber por qué, un procedimiento o una estrategia. Vale, hay 3 habilidades esenciales que yo entiendo que son esenciales, no, súper importantes. La primera se llama planeación. Planeación, y esto lo voy a decir, de la misma forma que un docente programa diariamente un salón de clases, mensualmente, anualmente, nosotros vamos a planear la ejecución de una tarea, vamos a entender en qué orden secuencial tengo que desarrollarla. Una tarea, por ejemplo, que sea compleja. ¿Qué estrategia voy a emplear durante la ejecución de la tarea? Oye, ¿y qué tiempo voy a dedicarle? Porque a lo mejor este tema se me hace muy complejo y necesitaré varios días y no un solo día. La segunda, verificación o monitoreo.
Voy a hacer un momento una pausa, porque acaba de venírseme una idea a la cabeza y tengo que decirla. A más conocimiento tenga yo sobre mi propio conocimiento, mayor poder predictivo tendré. Por ejemplo, programándome un tiempo. Si yo he estudiado y conozco más y más estrategias, métodos de estudio, sé perfectamente cómo organizarme para ser más eficaz, para estudiar no de forma únicamente memorizando, ¿sabes? Sino ir más allá y desarrollando conceptualmente y conectando unas ideas con otras, tanto de la memoria a largo plazo como ideas de la nueva información. O sea, yo entiendo que una programación óptima es aún más óptima conforme más me enfrente yo a esa tarea. Por eso entiendo luego que los expertos tengan una serie de características para, por ejemplo, el simple hecho de solucionar un problema, ¿no? Que ahora lo veremos. Entonces, esto me parecía interesante. La verificación o monitoreo es una conciencia continua de cómo lo estoy haciendo. Que yo, más que cómo lo estoy haciendo, de lo estoy haciendo bien o mal, sería si me estoy aproximando a la meta final, ¿vale? Porque el tercero, que ya es la evaluación, yo entiendo que sería un juicio comparativo entre cuál es el estado que yo quería alcanzar y cuál es el que he alcanzado, ¿vale? Que sería ya de nuevo un juicio comparativo sobre mi situación actual al finalizar la tarea y cuál era el estado que yo quería alcanzar y comprobar si encajan el uno con el otro. El concepto de reflexión en la enseñanza es un concepto que ya se ve en el tema 14, que yo supongo que estos temas los voy a subir en orden, ¿vale? Pero ya se ve en el tema 14 lo que se entiende por una persona reflexiva, que en este caso el 14 es por un profesor reflexivo, y se entiende lo que yo entendí. Un señor o una señora que son inconformistas, que analizan por qué han empleado este método o esta estrategia de enseñanza, incluso el tiempo que han empleado, en qué código o en qué formato han instruido, se han utilizado un método de exposición, si han utilizado un método de instrucción directa, si el método era más típico de un constructivista. Entonces, analizar por qué, en qué momento lo ha empleado, cuáles han sido los resultados y si puede mejorarlo, ¿no? Pues eso entiendo yo, de nuevo por reflexión. ¿Cuáles son las diferencias individuales en la metacognición? ¿Existen o no existen? Y aquí voy a hacer un repaso del tema 8. En el tema 8 decíamos que entre la edad de 5 y 6, el niño creo que ya podía de forma automática emplear estrategias como la repetición para mantener esa información o ese material, por ejemplo, en la memoria a corto plazo, ¿vale? O en la memoria de trabajo. Fijaros aquí que entre los 5 y 7 también empiezan a desarrollarse la habilidad metacognitiva. Entonces yo entendería que si me preguntaran en el examen que las estrategias para mantener información en la memoria a corto plazo, en la memoria de trabajo, si se desarrollan simultáneamente con habilidades metacognitivas, yo entendería que sí, porque una es de los 5 a los 6, cuando ya es automática la repetición, y esta cuando empiezan a desarrollarse entre los 5 y los 7. De hecho, en realidad, las estrategias como de repetición, organización, elaboración empezarían más o menos como para los 4 años, ¿vale? Y en el caso ya de la elaboración, de estrategias de elaboración que son más tardías en desarrollarse, irían hasta más o menos la adolescencia, ¿no? Pero que considero que podemos ya afirmar o confirmar que las habilidades metacognitivas se desarrollan de forma simultánea a otras habilidades también cognitivas. Y evidentemente, tal como dice aquí, mejoran a lo largo de la etapa escolar. Las diferencias individuales se van a dar, las diferencias individuales existen, ¿vale? Y existen ya sea por diferencias biológicas, por las experiencias que tenga cada uno del aprendizaje, por la edad, maduración, porque no es lo mismo que tengas 10 años a que supuestamente te hayas madurado para esos 10 años, ¿me explico? Una persona puede tener 29, y ya os lo digo yo que puede tener 29 y no haber madurado. Y una persona puede tener 33 y no haber madurado para supuestamente lo que tendría que haber madurado según la edad que tiene, que está un poco pego porque también considero que el desarrollo es de cada uno y nadie tendría que imponer desde fuera que a los 33 o a los 22 o
¿sabes? Tuvieras que haber alcanzado una serie de requisitos. Vale, la estrategia de aprendizaje. Investigaciones indican que el uso de buenas estrategias de aprendizaje ayuda a aprender y que tales estrategias podrían enseñarse. Que esto es interesante, creo que esto abre puertas a que no solamente vamos a enseñar lengua, no solamente podemos enseñar matemática o historia o música o, ¿vale? O por ejemplo filosofía o física y química. No, podemos ir más allá, podemos enseñar cómo aprender. Que esto es interesante, ¿no? Y esto va a ayudar a aprender y esto es una pasada. O sea, los estudiantes van a descubrir el aprendizaje por repetición y por memorización por su cuenta desde una edad temprana, porque ya vimos que entre los 5 o 6 ya la repetición se puede hacer de forma automática. Pero creo que lo interesante no es quedarse ahí y exigir que el formato de aprendizaje sea para ellos una memorización y ya. Creo que si quieres de verdad que se desarrollen esos niños o esos adolescentes, habría que ir a cómo elaborar. O sea, no quiero que sepas cómo memorizar, porque pienso yo que para lo fácil que es a día de hoy acceder a cualquier información, y eso me lo dijo a mí un profesor pues cuando estaba en primaria. A mí me lo dijo un profesor, que creo que es, de hecho, el profesor favorito que he tenido en toda mi vida. Decía, para lo fácil que es acceder hoy a cualquier buscador a través de internet, tienes una ventana de información a cualquier cosa. Para lo fácil que es obtener esos datos, ¿por qué todavía a día de hoy hacemos que los memoricen? ¿Por qué no ahora, aprovechando que tenemos esa ventana de información y que los datos ya están ahí, para qué aprendérselos de forma, o sea, memorizándolos? ¿Por qué no vamos un paso más allá y hacemos que esas personas aprendan a cómo aplicarlo a su vida diaria, ¿no? O sea, el aprendizaje, el enseñar, tanto aprender como enseñar, tendría que, pienso yo, fundamentarse en algo que no fuera la pura memorización. Creo que es mejor enseñar conceptualmente, enseñar a conectar ideas, enseñar a aplicar un conocimiento. Creo que es más importante y creo que es más adaptativo. Esperaros que me he perdido. Estrategia de aprendizaje, vale. Los estudiantes descubren el aprendizaje por repetición, por memorización por su cuenta desde una edad temprana, y la forma en que se aprende afecta mucho a su evocación y aplicación. Por ejemplo, participar cognitivamente para aprender. Enfocar su atención a los aspectos relevantes del material. Deben invertir esfuerzo, hacer conexiones, elaborar, traducir, organizar y reorganizar para pensar y procesar con profundidad. Deben regular y verificar su propio aprendizaje. Creo que esto no es parte de la memorización, porque la memorización es que tú te aprendes, que por ejemplo en esta línea aparece cualquier situación donde se intenta alcanzar alguna meta y se deben encontrar los medios para hacerlo. Y dices otra vez, cualquier situación, bueno, voy a escribirlo, bueno, voy a decirlo en voz alta otra vez, bueno, creo que es más allá, ¿no? Que no es solamente... O sea, que hay en momentos concretos donde está bien memorizar, como por ejemplo una palabra clave como fijación funcional en este tema, o estereotipo de respuesta como factores que pueden afectar, o heurística, o algoritmo, o es decir, que hay una serie de palabras claves que está bien, ¿no? La memorización, pero por ejemplo, si yo me estudio algoritmo, no es lo mismo que yo me estudie tal cual la definición de algoritmo según el tema, a que yo entienda la definición y pueda desarrollarla y aún mejor pueda conectarla con otras palabras clave de este tema, incluso pueda hacerme preguntas o cuestiones que se me apetezca luego investigarla. O sea, creo que es más allá. Y claro que tienen que invertir esfuerzo, pero tienen que invertir un esfuerzo, si es memorizando, es el esfuerzo de, pues estoy constantemente repitiendo la información, ¿vale? Pero si es elaborar el contenido, entonces sí es ir más allá, porque tienes que conectar ideas, porque tienes que... Entonces... Pero por ejemplo, también considero que es muy importante, y esto sí se va aprendiendo de pequeñillo, como hay que memorizar tanta información, no sé si hay una estrategia adaptativa ya propia o automática que surge en nosotros, en los estudiantes. Empezamos a elaborar esquemas, empezamos a elaborar... Yo recuerdo que de pequeñilla no elaboraba esquemas, no sabía cómo hacer un esquema, tampoco me lo planteó ningún profesor. Cómo hacer un esquema, cómo hacer un diagrama, que podía recurrir incluso a dibujar para comprender mejor un concepto u otro. Y
vamos, fue más o menos para bachillerato y ya entrando a la universidad cuando empecé, sobre todo en la UNED. No es que nadie me lo enseñara, es que lo aprendí ya como adaptación, ¿no? Como entendí que lo importante era entender, comprender bien un tema, saber enlazar la idea y tener muy en cuenta las palabras clave, ¿sabes? Eso era lo más importante. Y por cierto, os lo recomiendo, pero en la UNED o en cualquier otra universidad. Vale. Aprendizaje estratégico. Estrategias de aprendizaje son un tipo especial de conocimiento procedimental. Saber cómo hacer algo, exactamente. Y podemos tener estrategias generales o estrategias más específicas, por ejemplo, y estrategias cognitivas o estrategias metacognitivas. O también estrategias evidentemente conductuales, ¿no? Vale, vamos a ir diferenciando, ¿os parece? O sea, las estrategias generales y las estrategias específicas. Las estrategias generales, como resumir, como esquematizar, se aprenden en la escuela. La estrategia específica de una materia, pues por ejemplo, una técnica mnemotécnica para estudiarte, pues por ejemplo, bien en YouTube, para estudiarte la tabla periódica. No sé en qué tema aparecía de todo esto, de los 15 temas de educación. No sé en qué tema mencionaba las técnicas mnemotécnicas, ya no me acuerdo. Y en ese momento busqué en YouTube a ver si había pues vídeos sobre ejemplos de aplicaciones de las técnicas mnemotécnicas y vi uno que era gracioso sobre cómo se había estudiado el muchacho la tabla periódica. Fue bastante interesante. Entonces, bueno. Por cierto, en la estrategia, si lo preguntaran, las estrategias generales suelen ser empleadas por una persona que no tiene mucho dominio de un área. Y las estrategias, digamos, más específicas suelen ser más utilizadas por expertos o personas que dominan un área concreta. Luego, entre estrategias cognitivas y metacognitivas, las cognitivas, pues por ejemplo, sería resumir, identificar la idea principal. Las cognitivas sonarán a la gente que tengáis veintitantos, os sonarán seguramente de cuando en lengua, como preparatoria en segundo bachillerato, para un comentario de texto, de selectividad y tal, pues ya se hacía hincapié en el tema, el resumen de ese comentario, la organización de las ideas, ¿vale? Entonces ahí estaría como lo típico cognitiva, resumir, identificar la idea principal, lo digo por si os sirve de ayuda a la hora de estudiarlo, para acordaros bien de ello. Y la metacognitiva, verificar la comprensión de entiendo esto, no entiendo esto. Creo que las metacognitivas son una pasada. A mí había un montón de compañeros cuando estaba en el instituto que decían, ya voy por tal página, y como que iban súper avanzados, y me decían, ¿y tú? Y yo decía, pues yo voy por esta. Y me decían, ¿por qué? Digo, porque estoy entendiendo el contenido. Es así de sencillo. O sea, yo si no entendía una cosa, me paraba, la investigaba, buscaba, iba más allá, trataba de conectar ideas. Pero esto desde pequeñilla, eso es una realidad. Y luego era curioso porque esas personas se examinaban, yo me examinaba con ellas, las notas que obteníamos ambas personas eran elevadas y con el paso del tiempo tú le preguntabas sobre cualquier contenido o salía en una de las clases, durante la clase pues salía un tema que podía estar relacionado y esas personas ya no se acordaban. Era como que su meta era lo más rápido, lo memorizo, lo echo, como que lo echo en el examen, lo expulso de mí, el conocimiento, y ya me quedo tranquilo. Las metacognitivas es que me paro a entender lo que tengo delante, porque si no, no me sirve de nada. Además, yo pienso que cuando tú memorizas, estás estudiando para otro. Y cuando tú entiendes, estás estudiando para ti. Si yo memorizo, estoy estudiando para el sistema educativo español. Si yo entiendo el contenido, estoy estudiando para mí. Así es como yo ya lo acabé, o sea, me costó, pero al final lo acabé entendiendo. Los conductuales, pues un diccionario, un cronómetro, perfecto. Principios importantes, exponer a los estudiantes a varias estrategias diferentes, enseñarles el conocimiento autorregulatorio acerca de cuándo, de dónde, de por qué tienes que emplear esa estrategia, desarrollar el deseo de utilizarla, esto es fundamental, motivarles para emplear esa estrategia. Creer que pueden aprender nuevas estrategias necesitan conocimientos previos. Bien, aquí tenemos una serie en la tabla 9.1. Bueno, no sé cuándo estaréis ya accediendo a este vídeo, sinceramente no sé en qué año lo estáis viendo, estoy grabando en el año 2020.
No sé si ya corresponderá a la tabla 9 del libro, la habrán cambiado, habrá una nueva edición o lo que sea, pero bueno, simplemente hay una tabla en la que aparece de título ejemplos de estrategias de aprendizaje, ¿vale? Y tenemos, por ejemplo, cómo planear y enfocar la atención, cómo organizar y recordar, cómo comprender, cómo hacer una supervisión cognitiva y cómo practicar, ¿vale? Os aparecen una serie de ejemplos para cada estrategia, para planear y enfocar la atención, establecer metas y cronogramas, o subrayar y resaltar, ojear, buscar encabezados, oraciones con la idea principal. Para organizar y recordar, crear organigramas, elaborar diagramas de flujo, diagramas de Venn, usar mnemónicos, imágenes, mapas, redes conceptuales. Por ejemplo, para organizar, lo que más me ha servido ha sido... hay veces que he hecho algún diagrama de flujo, pero no con tanta frecuencia. Igual emplear imágenes, un diagrama de Venn para estudiar, no sé. Hay veces que sí, me ha salido emplearlos, pero hay otras veces, la mayoría, que no. Usar mnemónicos e imágenes, sí. Comprensión, mapas, redes conceptuales, resumir, esquematizar, tomar apuntes, crear ejemplos, explicar a un compañero. A mí me ha sido muy útil explicárselo a otra persona, porque para explicárselo a otra persona entiendo que tú lo tienes que comprender muy bien. ¿Por qué? Porque la otra persona te va a hacer preguntas, y esas preguntas, si tú no te las has hecho o tú no sabes responderlas, es porque no entiendes el contenido. Entonces es interesante. De hecho, a través de preguntas de otra persona, a ti te sale la motivación o el interés de continuar desarrollando conceptualmente ese tema o esa unidad o ese apartado que estáis viendo. Los mapas y las redes conceptuales lo que más he empleado. Pero, o sea, yo creo que mapas, redes conceptuales, los esquemas, el tomar apuntes, crear ejemplos también, pero como que me sale natural cuando estoy estudiando en voz alta, el crear un ejemplo, tratarlo de llevar a mi vida, y explicar a un compañero bastante. Eso bastante. A un compañero o a cualquiera de tu día a día, ¿sabes? De, oye, ¿sabes que he estudiado esto, no sé qué? ¿Sabes que esto podríamos extrapolarlo a tal ejemplo, no sé qué, no sé cuánto? O sea, eso es interesante. Supervisión cognitiva, pues hacer predicciones, cuestionarse a uno mismo, autoevaluarse, identificar lo que no tiene sentido. Creo que esto es interesante, porque tú puedes estar leyendo un libro y igual lo que voy a decir es algo muy alocado. Igual estaréis de acuerdo, igual estaréis en contra, vale, pero ¿no os ha pasado que estáis leyendo, no sé, algún párrafo de un libro? No quiero decir que sea que ojo, creo que está bastante chachi, tanto la letra como el vocabulario, ¿no? Las palabras clave a los márgenes de cada una de las hojas, no sé, creo que está bastante bien organizado, que tiene imágenes y tal. La verdad, es de los libros que más me gustan, de todos los que llevo durante la carrera. Pero hay otros, y ya no solo de la carrera, sino cuando estás en el instituto, cuando estás en la escuela, que vamos a ver, es como... no sé, que no tiene sentido una oración o un párrafo, o no tiene sentido, o sea, como que tú lo lees y lo lees y lo lees y dices, yo sé leer. Vale, ya vamos a partir de una base, y es que tengo un conocimiento sobre si sé o no sé leer, ¿vale? Entonces tú dices, vale, yo lectora desde pequeña hasta la médula, y yo sé leer y comprendo bastante bien. Pero esto no tiene sentido. No es que no lo entiendas, es que no tiene sentido. Y buscas incluso información y dices, pues ahora sí que tiene menos sentido. Yo que sé, alguna errata, pero puede ser a veces que no sea errata, sino que la forma en la que se ha organizado sintácticamente una oración es que no te cuadra, o en un orden o en otro hay veces que significan cosas distintas. Una misma oración puede significar dos cosas distintas según el orden sintáctico que se le haya asignado. Entonces, hay veces que dices, pues esto no tiene sentido, esto no tiene ningún puñetero sentido, y no hay manera. Entonces, eso es una supervisión cognitiva, ¿vale? Igual que tú puedes estar explicándote en voz alta una cosa, dar un ejemplo y decir, vale, no, en realidad esto no sería un ejemplo para este caso. Pero eso es bueno porque estás desarrollando conceptualmente en ese momento. Por último, la práctica, que puedas utilizar una práctica parcial o usar una práctica pues masiva, de decir, ahora sí que voy a aprender. Vale.
Decir que es importante. Distinguir la idea principal de información menos relevante. Es difícil si se carece de los conocimientos previos en ciertas áreas y la cantidad de información nueva es muy grande. Yo hay veces que he cogido textos buscando estudios de investigación que tenían mucha terminología que tuve que pararme a leer palabra por palabra y voy a buscarla, ¿vale? Hay veces que cuesta distinguir la idea principal de la idea secundaria, ¿vale? Entonces decidir cuál es la información relevante es esencial. Hacer resúmenes, que esto es muy importante, enseñarles cómo hacerlos, pedirles que encuentren una oración sobre el tema, que identifique las grandes ideas, subrayar, resaltar, tomar apuntes. Fíjate, tanto decidir que es importante como hacer resúmenes, como subrayar y resaltar, me parece muy típico de un comentario de texto de lengua, preparatoria selectividad. Os lo digo en serio, o sea, si estáis estudiando esto, decir que es importante resúmenes, subrayar y resaltar, os acordáis de los comentarios de texto de lengua y esto ya os va a hacer de rechupete. Toma de apuntes, mantener la información en la memoria de trabajo, seleccionar, organizar, transformar ideas. Es que hay una diferencia, me paro aquí. Yo puedo tomar apuntes, puedo hacer una transcripción tal cual de lo que este señor o esta señora esté impartiendo en clase, ¿vale? De lo que esté haciendo la instrucción. Entonces ese profesor está exponiendo y yo lo que hago es que tomo apuntes, no, que transcribo, no. Tomar apuntes no es eso, tomar apuntes es que yo mantengo esa información en la memoria de trabajo y voy a seleccionar y voy a organizar la idea. Incluso hasta soy capaz de hacer un puñetero esquema, ¿vale? Antes de que esa información desaparezca, con la información más relevante. Y además continúo prestando atención. Creo que esto lo echo de menos, el estar en una clase, que el profesor estuviera explicando algo y tomar mis propios apuntes, no transcribir lo que ese profesor decía. O a lo mejor lo transcribes, llegas a tu casa y te creas tus propios esquemas, tus propios apuntes, ya conectando ideas. Esto lo echo de menos. Porque molaba, era como un reto cognitivo el estar transcribiendo apuntes o creando tus propios apuntes. Y aún así mantener la atención focalizada en lo que continúa diciendo ese profesor. Y creo que también trabaja muchísimo el mantener la información en la memoria de trabajo, totalmente. Herramientas visuales para la organización. Para utilizar el subrayado es necesario identificar ideas principales y entender la organización del texto, es decir, las relaciones entre las ideas. Se han desarrollado unas estrategias visuales para ayudar a los estudiantes. Un mapa conceptual total. Los mapas conceptuales, para mí, yo no sé para otros, pero para mí un mapa conceptual en la UNED me salva la vida siempre. O sea, hay un tema que te resulta súper complejo, ¿vale? Que tú tienes una serie de apuntes, ¿vale? Con tu subrayado, por ejemplo, yo utilizo el subrayado siempre, el amarillo, pero amarillo fosforito, y el rosa, ¿vale? Bueno, pues es como que dices, ¡ay, qué bien! O sea, tengo mi esquema, pero no se me queda el tema. Es que no hay manera de que el tema yo lo trague. Te haces un esquema, un mapa conceptual bien grande, conectadas unas palabras clave con otras. Una pasada. O sea, eso se te queda sí o sí. Un mapa conceptual a mí me ha salvado la vida en bastantes asignaturas. Porque es que la red es lo mejor. La red es lo mejor para desarrollar conceptualmente. En mi caso es lo mejor. O sea, una pasada. De hecho, hay veces que estás elaborando una red y dices, ostras, y esto puede estar relacionado con esto, y te anima a buscar más información. Las actividades con mapas conceptuales son más eficaces para lograr retener y transferir conocimiento. Hay temas, por ejemplo, yo he ayudado a gente a hacer actividades a compañeros y tal, a hacer actividades de historia. Y que me diréis, historia y en primero, Elena, sí, pero no me refiero en psicología. Y en los libros hay una serie de mapas conceptuales. En los libros, en algunos libros de historia de España y tal, como el segundo bachillerato, hay una serie de mapas conceptuales y te aparece, bueno, pues como incompleto el mapa conceptual y que tú tienes que resolverlo. Y esos mapas están bastante bien porque al final primero te hacen visionar el tema, leer el tema, comprenderlo, porque si no lo entiendes no puedes luego trasladarlo al mapa conceptual. Esto es muy importante. Y aquí se menciona que Novas creó los CMAPs, que serían herramientas para elaborar mapas conceptuales. Pues fíjate, de estos no había yo. Voy a buscar ahora mismo.
los CMAPs. CMAPs. Vale, es un programa de ordenador, una multiplataforma que facilita la creación y gestión de mapas de conceptos. Oye, qué pasada. ¿Y esto es gratuito? Oye, pues luego lo miro, ¿eh? Porque esto está bastante chachi a la hora de estudiar. Sí, me ha gustado. Lo voy a dejar aquí guardado. Deberíais de echarle un vistazo. Creo que puede ser útil a la hora de estudiar este programa. Vale, estrategias de lectura. La estrategia READS. 5 pasos en cualquier grado escolar después de la primaria. READS. R de revisar títulos y subtítulos. E, examinar las palabras en negrita. A, preguntarse qué espero aprender. D, hacerlo, leer. S, resumir en los propios términos. O sea, aquí tenemos dos estrategias de lectura. Una es la de READS, en 5 pasos, y otra es CAPS. La estrategia CAPS que se usa para leer literatura. C, ¿quiénes son los personajes? A, ¿cuál es el objetivo de la historia? P, ¿qué problema se presenta? S, ¿cómo se soluciona el problema? Producción deficiente es un hallazgo de las investigaciones. Los alumnos aprenden estrategias para resolver problemas, pero no las aplican cuando pueden o deben hacerlo. Claro, yo me imagino que esto de producción deficiente, claro, porque igual tú le estás enseñando una estrategia para resolver un problema, pero claro, luego, si tienes un conocimiento, tal como hemos dicho al principio, es que lo mismo, si tienes un conocimiento declarativo, pero no tienes un conocimiento procedimental, ¿cómo debo aplicarla? Y luego no sabes tampoco autorregular, es decir, un conocimiento autorregulatorio, claro, no vas a saber en qué contexto puedes aplicarla. Claro. Ni en qué momento, ni en qué contexto, ni en qué momento. O sea, la de CAPS funciona más como de cara, claro, a un texto de tipo literario, o sea, del género literario, porque claro, que si quiénes son los personajes, que cuál es el objetivo de la historia, cuál es el problema que se plantea, cómo se soluciona el problema, esto es todo más típico literario. Pero la estrategia READS yo veo que es más típica para hacer un buen resumen, ¿no? Porque que si tienes que revisar el título, el subtítulo, examinar cuáles son las palabras que están en negrita, qué es lo que esperas aprender, leer, resumir en los propios términos. Esto me resulta interesante. Hay mucha gente que sigue haciendo resúmenes, pero como cuando hemos hablado de tomar los apuntes. O sea, es que hay mucha gente que dice, yo tomo apuntes en clase y lo que hacen es transcribir lo que dice el profesor, no tomar sus propios apuntes, ¿vale? Pues de la misma manera, hay mucha gente que resume tomando tal cual las palabras del texto, y eso no es un resumen. Tú tienes que resumir lo que has entendido en tus términos, no en los términos del texto. Entonces, esto es interesante decirlo, ¿vale? Ya sabéis, si os dice, menciona dos estrategias de lectura, una es la READS, como lee, ¿vale? La estrategia lee, y la segunda sería CAPS, ¿vale? Y recordar que la CAPS, C como de characters, como personajes, ¿no? Es más de tipo literatura. Y que sí menciona la producción deficiente, y esto os vais a acordar sencillo, sería la persona típica que tiene un conocimiento declarativo pero le falta el procedimental, es decir, no sabe cuándo aplicarla, en qué contexto ni en qué momento temporal aplicar la estrategia, ¿vale? No saben cómo aplicarla. ¿Qué más? Vale, aplicación de estrategias de aprendizaje, tareas adecuadas. La tarea de aprendizaje debe ser adecuada y esta consiste en comprender y no en memorizar. Y esto lo he dicho, creo, o sea, no sé porque creo que he grabado esto como 2 veces antes que esta es la tercera. No sé si lo habré dicho en las otras 2 grabaciones o en esta. Pero lo digo, de nuevo, no hay problema. Una tarea adecuada para mí no es la memorización. Yo no entiendo por tarea adecuada la memorización y no entiendo un sistema que se basa en la memorización y en la motivación extrínseca a través de una serie de medallitas, como puede ser una nota, como puede ser un premio de literatura solamente en términos monetarios, es decir, en términos tienes tantos euros para gastarte en tal tienda o en tal centro comercial. Yo eso no lo voy a entender nunca, porque después de estudiar psicología muchísimo menos ya, ¿vale? Entonces, claro, porque después de haber visto la diferencia
no solamente puramente conceptual, sino cuáles son las consecuencias o los efectos de motivación intrínseca, creo que no lo voy a entender, ahora ya muchísimo menos. Pero tampoco voy a entender estrategias que estén basadas en la repetición y en la memorización. Entonces, una tarea adecuada no se basa en memorizar, se basa en comprender, se basa en elaborar, usar estrategias elaborativas. Usar estrategias quiere decir que conecten unas ideas con otras, que generen redes como pueden generar los mapas conceptuales, ¿vale? Valoración del aprendizaje. Los estudiantes tienen que mostrar motivación por aprender. Esto es de las mayores metas, yo creo que se tienen, y a más avancemos, mayor meta será. Porque yo creo que un estudiante todavía a día de hoy no entiende, como no entendía mi profesor favorito, que si hay una ventana, un acceso a internet, que puedes acceder a cualquier información, a cualquier dato, ¿por qué narices todavía se impone a los estudiantes que lo memoricemos? No que lo entendamos, que lo memoricemos, porque una cosa es que yo tenga un conocimiento sobre terminología, ¿vale? Palabras clave de una rama o de otra, por ejemplo, dentro de la psicología. Pero de ahí, o que conozca nombres de autores bastante influyentes, de psicólogos bastante influyentes, de psicoterapeutas bastante influyentes dentro de la psicología. Pero que tú a mí me hagas aprenderme una información tal cual, la frase desde que empieza hasta que acaba, ¿vale? Pues no se entiende. Y creo que eso disminuye bastante la motivación, porque tú no te motivas para aprender ya, te motivas para sacar una nota, para sacar un aprobado. Y en la UNED yo creo que un aprobado ya te da un subidón de las narices por la dificultad de los exámenes, pero es que no tendría, o sea, lo que te tendría que motivar no es sacar un aprobado en la UNED, ¿sabes? O sacar un sobresaliente en la UNED, sino entender. Porque, insisto, o sea, si yo me baso en memorizar, yo estoy trabajando para otro, yo no estoy trabajando para mí, yo no estoy trabajando en mi desarrollo, y a mí lo que me motiva es desarrollarme. Entonces no tiene ningún sentido que yo trabaje para otro, porque diréis, la nota es para ti, sí, pero es que no va a tener ningún valor para mí si no he aprendido de verdad, ¿sabes? O sea, si va a pasar 2 semanas y se me va a olvidar la información, no me estaba desarrollando yo, o sea, estaba trabajando para que a ojos de los demás Elena tiene un 9 en tal. No, o sea, a Elena le da igual tener un 9, sinceramente. A Elena lo que le interesa es aprender, porque o sea, yo pienso que yo estoy estudiando para luego aplicar estos conocimientos. Si yo no entiendo los conocimientos, ¿cómo voy a ayudar a otras personas luego? Es que no, ¿sabes? O sea, ahí hay un nexo, pienso yo. Valoración del aprendizaje. Los estudiantes tienen que mostrar motivación para aprender y tener metas que sean capaces de alcanzar. Esto es muy importante. A mí me ha pasado. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que tiene que tener muchos proyectos abiertos, que no paro. Y me ha pasado muchas veces, sobre todo cuando ella es más pequeñilla, y me pasa todavía, que es algo que trabajo en ello, que me propongo metas a veces que son como, o sea, te pasaste. Y bueno, afortunadamente lo reconozco y soy capaz de bajar de esa nube a la que me había subido totalmente. Pero es algo en lo que estoy trabajando, tengo que decirlo, pero sí, o sea, como que luego soy capaz ya de decir, vale, este objetivo tengo que definirlo en varios objetivos específicos e ir alcanzando cada uno de ellos para llegar ahí, porque es una tarea más compleja de lo normal, vale, perfecto. Pero sí, o sea, el estudiante tiene que tener motivación y tiene que, porque si la meta te supera, la meta te hace sentir mal. O sea, tiene que ser una meta difícil, pero que tú puedas enfrentarte a ella y sepas que tú puedes salir airosa, tú puedes salir exitosa de ahí, ¿vale? Esfuerzo y eficacia. Los estudiantes deben creer que los esfuerzos y la inversión requeridos para aplicar la estrategia son razonables. Vamos a ver. No sé si ahora pasa. Bueno, en la UNED pasa a menudo. Tú te matas en una asignatura. Y eso es una realidad, ¿vale? Que yo cuando llegué a primero, pues me dé un poco el batacazo. ¿Por qué? Porque yo había sido muy buena estudiante siempre. Que si matrícula por aquí, que si matrícula de unos para allá. Llegué a primero de UNED y fue como, ¿qué? ¿Sabes? Porque me vi sobrepasada por tanta cantidad de información que había prácticamente casi que memorizar, porque era un poco el modelo de examen, ¿no? En lo que se basa. Era como
que no se iba a evaluar lo que yo entendía, se iba a evaluar lo que yo había memorizado. Entonces me puse un poco negra, porque además a mí siempre me han encantado los exámenes de desarrollo, porque como soy una persona que estudia comprendiendo, pues a mí me gusta demostrar que entiendo algo, me gusta, ¿vale? Y me gusta poder aplicarlo cuando me hablan de un caso práctico de otro. Entonces para mí era difícil, ¿vale? Para mí fue difícil, hasta que ya, bueno, pues me adapté. Pero fijaros en este sentido, o sea, hay muchas veces en la UNED que es como lo que a mí me pasó en primero. Yo tenía la sensación de que yo me mataba, me esforzaba y yo no conseguía esa nota súper esperada que hubiera conseguido pues en una universidad presencial, porque de hecho yo me cambié de una presencial a una a distancia por una serie de razones, pero me cambié y yo en la presencial sacaba unas notas de la leche y cuando me cambié a la semipresencial era como... ¿vale? O sea, hasta que conseguí adaptarme a cuál era el método de evaluación y tal, no veas, ¿vale? Entonces, precisamente, es como que yo sentía eso, yo sentía que el esfuerzo que yo invertía era muy grande, y que no obtenía. Además, la forma de enfrentarte a los exámenes, bueno... al principio me acuerdo yo en primero, o sea, es que en primero lo pasé fatal, en primero de psicología, porque primero eso, yo era una persona que estaba muy adaptada a desarrollar cualquier cuestión, cualquier pregunta, que aplicarlo a casos prácticos, poner ejemplos, me encantaba, ¿vale? De ahí pasé a un examen tipo test, como pasasteis todos cuando matriculasteis en la UNED, que preguntaba sobre una gráfica, sobre un porcentaje, del año 1990 y tanto al año 2000, los hombres qué porcentaje obtenían en tal rasgo, que era como una tabla o una gráfica que aparecía en tal página, no sé, como que preguntaban cosas que no, yo entendía que no pretendían saber lo que yo sabía realmente, sino lo que ya había memorizado. Entonces no sé, el nerviosismo de cuando tú te enfrentas a un examen tipo test, que es un examen totalmente novedoso, que en fin, fatal, ¿vale? Y eso, y sentí bastante tiempo que el esfuerzo no estaba relacionado con lo que yo obtenía al final. ¿Por qué? Porque yo en ese momento medía que yo había ganado, que yo había tal, en base a la nota. Y tengo que decir una cosa, yo agradezco a esta universidad, creo que de las pocas cosas que agradezco, bueno, agradezco dos cosas. Una, que sea económica, digamos que permite de alguna manera que aquellos que no podemos por cualquier razón asistir a una presencial o costearnos una presencial, pues podamos sacarnos nuestro título de otra forma. Y bueno, también agradezco que me ha hecho aún más autodidacta de lo que era, porque en la UNED tú te la tienes que solucionar, o sea, tú te tienes que solucionar todo. El docente no te lo va a solucionar, te lo tienes que solucionar tú, tienes que investigarlo tú, entonces aprendes el doble, porque tú te autogestionas, tú te autoorganizas y tú te autoenseñas. Entonces aprendes, yo que puedo hablar de mi experiencia, que he estado en una universidad presencial, he aprendido mucho más en la UNED por esas tres razones, por la autogestión, por la autoorganización y porque tú eres tu profesor y eres el alumno al mismo tiempo, y entonces hay un doble trabajo que te cansa más, pero también hay un doble aprendizaje. Pero sí, en muchas ocasiones es como un esfuerzo que no es recompensado porque yo me fijaba en la nota y mi esfuerzo era recompensado, porque aunque yo lograse un aprobado, yo había aprendido, que era lo importante, y ese conocimiento no se me iba a quitar porque en lugar de un 10 hubiera sacado un 5 o un 6. Que los que lo estéis escuchando y os veáis en una situación parecida, no os castiguéis, recompensaros, porque habéis aprendido. O sea, me da igual sinceramente que saquéis un 2. Tú has aprendido, ya está, o sea, se acabó ahí. No puedes evaluar tu conocimiento basándote en un examen como los que se hacen, pero es que no se puede. Como lo digo, es como terapia cognitivo-conductual cuando deciden evaluar 13 temas en 10 preguntas. No están evaluando vuestro conocimiento. Y yo lo siento, pero es una realidad. Entonces, que sacáis un 10 me parece muy bien, pero que eso es ajeno al conocimiento que tú posees. Así que si piensas que te estás esforzando para obtener al final un 6,
en una asignatura o tenerte que volver a matricular, yo te diría que empieces a diferenciar lo que es lo que sería el método, digamos, que realmente evaluaría cuáles son tus conocimientos del método que se emplea, porque son opuestos. O sea, no, a ti no te ponen en el examen un caso práctico para que tú lo desarrolles, por ejemplo, en psicoterapia, y bueno, en base a la cantidad de tratamientos que tú decías, cuál es el que mejor se adaptaría a la persona en base a su edad, en base a la posible cronicidad, en base a esto, en base a lo otro. No te lo van a poner. Entonces realmente están solamente evaluando un conocimiento declarativo, ¿vale? No están evaluando ni el procedimental, ni están evaluando el autorregulatorio, ni están evaluando... yo entiendo que una persona puede tener muchísimo conocimiento declarativo sobre una asignatura, se la sabe de pe a pa y ha sacado un 10 en el examen, pero luego la llevas a la práctica clínica y está perdidísima, porque no sabe ni autorregularse, ni tiene un conocimiento procedimental, ni... ¿vale? Y muchas no tienen una experiencia como para poder ayudar a la persona que tienen delante. Entonces, no sé, o sea, como que pensáis realmente, razonéis por vosotros mismos, si queréis buscáis, pero empezáis a separar, pues eso, lo que se evalúa en un examen tipo test y cuál es el conocimiento realmente que os tenéis en una asignatura que no va a evaluarse. ¿Qué más? No sé, por eso, por ejemplo, yo apoyo más un trabajo, un proyecto que considero que, no sé, que puedes proponer un caso práctico, que puedes ahondar, de hecho, más en una idea, como que de alguna manera motivas a que tus estudiantes busquen información y estás extendiendo además la información y estás desarrollando conceptualmente la información, digamos que procesas de forma mucho más profunda la información a simplemente un examen, que es lo que dice el libro va a misa, desde mi punto de vista. Ya está. Luego, llegar a cada estudiante, estrategia de aprendizaje para alumnos con dificultades, la estrategia LINKS, de 6 pasos, ¿vale? Usa historia. Ya os digo una cosa, el tema 9 es el tema de la reads, caps, links, los CMAPs de los que hemos hablado antes, ¿vale? Los mapas conceptuales, el programa de mapas conceptuales. Cuidado, ¿vale? O sea, diferenciar bien cuando lo estéis estudiando qué es un reads, qué es un caps, qué es un links. O sea, si os mencionan de lectura, estrategia de lectura, acordaros los caps y los reads. Y los caps eran solamente para textos literarios. Si os menciona la estrategia links, ¿vale? Usa historia e imaginería para ayudar a los estudiantes a que aprendan a identificar, organizar y definir palabras y su significado. L, listar las partes, identificar la palabra del vocabulario, la información clave. I, identificar una palabra evocadora, elegir una palabra conocida que le permita recordar, la palabra del vocabulario. N, escribir una historia, crear una historia que relacione la palabra con la palabra conocida. Esto, en cierto sentido, también lo podemos considerar una técnica mnemotécnica, ¿no? Porque si te fijas, estás tratando una nueva palabra de vocabulario, ¿vale? De almacenarla y de entenderla, estás tratando de hacerlo empleando una palabra que ya conozcas, ¿no? Porque dice con la palabra conocida. Crear una imagen links, hacer un dibujo que represente la historia, es decir, estás haciendo no solamente un desarrollo conceptual, quiero decir, tal cual lo que se entienda por la palabra de vocabulario y lo que se entienda, o sea, la conexión con un esquema que tú ya tengas, ¿no? Por ejemplo, la memoria a largo plazo con una palabra conocida. Estás yendo más allá, estás creando una representación no solamente verbal en tu mente, sino una representación pictórica, o sea, una representación mediante un dibujo. Una autoevaluación, el self-test, como hacerse el test a sí mismo, ¿vale? Verificar su aprendizaje de la palabra del vocabulario al repetir todas las partes de su estrategia links, exactamente, y luego resumir en los propios términos, con un buen resumen en las propias palabras de uno siempre viene bien. Claro, dice, después de un año, los alumnos de sexto grado que participaron en el currículum de estrategias para el aprendizaje tuvieron un desempeño mejor. O sea, aquí recordad que la estrategia links emplea varias, emplea tanto el desarrollo conceptual, emplea enlazar una palabra que ya conozcas con una palabra nueva, ¿vale? Emplea usar pictogramas o imágenes, o, ¿vale? Una representación no puramente verbal, sino también
visual, ¿vale? Y una autoevaluación, así como un resumen. Vale, solución de problemas. Un problema yo entiendo que se genera cuando tú tienes un estado actual, tienes un estado deseado y dices, estos dos no concuerdan, estos dos no encajan, ¿vale? Entonces se propone una meta, que es la que quieres alcanzar, ¿vale? Para volver a un estado equilibrado, o sea, que deje de haber una diferencia entre el estado actual y el estado deseado. Entonces, para resolver un problema no hay una ruta, hay 20 millones de rutas, ¿vale? Aunque te parezca que hayas una, puede a veces que la haya, pero la mayoría de las veces tienes bastantes alternativas. Entonces, si una no te funciona, puedes ir a la siguiente. Que si hay 27 letras en el abecedario, si el plan A no funciona, puedes pasar al plan B, y si no, al plan C, y así. Estrategias generales para la solución de problemas. Tenemos, número 1, yo tengo que identificar el problema, tengo que reconocer que tengo un problema, ¿vale? ¿Y qué es este? ¿Vale? Número 2, propongo alternativas. Alternativas de solución. ¿Qué tipo de estrategias puedo emplear para solucionar este problema? Incluso parte de esas estrategias puede ser que de la meta principal yo haga submetas, ¿vale? Metas más pequeñitas. Tercero, evaluar las soluciones. Vamos a ver. Yo he elegido una estrategia. Yo he implantado, o sea, he llevado a cabo, he ejecutado esa estrategia. Ahora tengo que evaluar, que claro, también he tenido que establecer un criterio. ¿Cómo voy a evaluar si ha tenido esto éxito o no ha tenido esta estrategia éxito? Entonces, una vez ya haya ejecutado la estrategia, digo, voy a evaluar si ha sido eficaz, si no ha sido eficaz, en base a los criterios que yo haya, evidentemente, previamente impuesto. Piense de nuevo, redefine los problemas, soluciones con tiempo. Es decir, esto de, ay, jolín, es que no lo he conseguido, venga, rápido, ¿cuál utilizo? No. Analiza por qué no ha funcionado, por qué se ha funcionado, qué otra estrategia podrías emplear, por qué, y entonces la tomas, ¿vale? Es decir, la llevas a cabo. La gente se mueve entre métodos que son generales, métodos específicos, y si eres muy dominante de esa situación, de esa área de conocimiento, vas a emplear o te vas a dejar llevar por métodos más específicos porque vas a tener un mayor manejo del conocimiento de esa área, y si no tienes tanta idea, pues emplearás un método general. Que lo que te digo es que no es que una sea mejor que la otra, precisamente. A ver, evidentemente un método específico te ayudará, o sea, a ser más óptimo y a llegar antes también, entiendo yo, ¿vale? Pero el método general, conforme más lo emplees, dentro de un mismo dominio, empleará un método general, otro día empleará otra vez un método general, pero de repente, como estás obteniendo experiencia, te estás haciendo experto en ese dominio y pasarás luego de un método general a uno específico. Entonces, ¿qué es mejor? El general te va a llevar al específico conforme vaya transcurriendo el tiempo, si te mantiene en esa área de dominio, y el específico, vale, te llegará a la ruta, digamos, más eficaz, más óptima y posiblemente más rápida, pero es que al final una estrategia general pasará a ser una estrategia específica, se volverá más automática, ¿vale? Conforme la apliquemos. Entonces, ¿qué es mejor? Da igual, si es que una va a llevar a la otra. Definición de meta y representación del problema, el proceso de resolución de problemas. Vamos a ver. Lo primero de todo sería enfocar la atención a los aspectos pertinentes. Yo tengo que saber discriminar la información relevante de la información irrelevante. Lo segundo, comprensión de la redacción. Esto sería simplemente, digamos, entender el significado de la palabra y de las oraciones. Ahora, si tú quieres una comprensión del problema total, es que tú integres el conjunto de información, ¿vale? Y haga una síntesis de cuál es el problema, ¿vale? Una síntesis total de cuál es el problema. Como si necesitas realizar un esquema o un modelo conceptual. Traducción y desarrollo de esquemas, instrucción directa en esquemas. Los estudiantes que carecen de una buena base de conocimientos pueden mejorar, pueden pasar de estrategias generales a usar estrategias específicas porque los esquemas son específicos a cierta área de contenido. Entonces, si tú también enseñas a ese estudiante, que ahora lo veremos con Mayer, a generar un esquema, puede ser que pase de emplear una estrategia general a emplear estrategias específicas. Y esto es interesante. Traducción y desarrollo de esquemas, ejemplos resueltos. Los alumnos aprendían más cuando se les presentaba ejemplos de soluciones para problemas con comentarios de un experto. Esto es verdad. O sea, si el alumno observa
escucha una serie de ejemplos de soluciones de un experto, pero acompañado de comentarios, de justificación de por qué he empleado esto, por qué haría esto, eso va a mejorar el rendimiento de ese estudiante. Los ejemplos resueltos ayudan a los aprendices a obtener conocimientos cuando se tiene menos experiencia en el área. Si yo apenas tengo experiencia, un ejemplo resuelto me va a ayudar, porque por lo menos me va a dar una idea. ¿Cómo tengo que afrontar la situación? Los estudiantes deben participar de manera activa. De manera activa es que yo no voy a procesar de forma pasiva. Yo no me voy a sentar, te voy a escuchar, me voy a callar y yo no soy partícipe en ningún momento del aprendizaje. ¿Vale? O sea, no. Los participantes son los estudiantes y los profesores. Y los estudiantes van a participar en el aprendizaje. No van a ser meros receptores de información. Van a construir información. Entonces son sujetos totalmente activos. Comparar ejemplos con demasiada información que llegan a la respuesta correcta, pero que se resuelven de diferentes maneras. Yo creo que es interesante. A más ejemplos, mejor. O sea, tú puedes proponer un ejemplo, pero que el alumno proponga otro diferente cuando haya entendido conceptualmente de qué se trata, ¿vale? Porque a mayor cantidad de ejemplos, además, entre otras cosas, significará que ha entendido bien la información, que la está procesando bien y que, por otro lado, ayudas a ver a esa persona un punto desde varias perspectivas, porque tiene varias alternativas de solución. Entonces tiene que haber más, ¿cómo lo digo? Como que tiene que centrarse ya, o sea, verá al principio el problema o sea, como un problema general, y luego tendrá, conforme vaya poniendo más ejemplos, tendrá que profundizar, tendrá que fijarse en los detalles para ir proponiendo más ejemplos. Los ejemplos familiares podrían servir para resolver problemas nuevos. Los novatos, si no tienen información suficiente, podrían recordar las características superficiales de un ejemplo. Y esto es cierto, o sea, habrá ejemplos familiares en estructura o en significado, y entonces le puede ayudar a resolver un problema nuevo, ¿sabes? Como que encuentren un problema que ellos ya se han expuesto, que tienen experiencia en él, y ese ejemplo digan, ostras, tiene un significado bastante parecido o una estructura bastante parecida a este problema nuevo, que aparentemente es nuevo, pues voy a emplear esa información para resolver el nuevo. Y Mayer precisamente dijo, imagínate que el estudiante está en un área que no domina mucho, ¿vale? Y bueno, los esquemas le facilitarían pasar de emplear estrategias generales a estrategias específicas. ¿Cómo le ayudo a que desarrolle un esquema en condiciones? Pues mira, primero diciéndole, tienes que hacer una taxonomía de tipo de problema. Eso es lo que yo entiendo, una clasificación. Tienes que evidentemente reconocer el problema, porque si no, apague y vámonos, pero realizar una taxonomía de tipo de problema. Luego tienes que representar el problema. Me da igual que utilices una gráfica, un mapa conceptual, una imagen, un símbolo, verbalmente, como el código, digamos, que más óptimo sea para el estudiante, entendiendo que hay diferencias individuales. Y por último, súper importante, seleccionar la información relevante y descartar la que es totalmente irrelevante. Yo puedo resolver un problema nuevo. Imagínate que se me propone un problema y yo digo, ostras, qué rápido, ya está, ya sé qué es, ya sé cómo lo resolvería, ¿vale? Ya tengo la solución, ¡pum! Ya es inmediato. Igual es que ya lo resolviste en un pasado, ¿vale? Ya sabes cómo resolverlo, porque es un problema antiguo disfrazado que equivale al supuesto nuevo, pero claro, realmente tú dices que es un problema nuevo, pero ya te has enfrentado a él, o sea que en realidad sería un problema antiguo que ya sabes cómo resolver, y a eso se le llama resolución de problemas guiada por esquemas. Vale, hay dos estrategias de solución, una el algoritmo y la otra la heurística. Si habéis visto psicología del pensamiento, que esa asignatura, la carrera de psicología es en nuestra universidad, en el único plan de estudio que está psicología del pensamiento es en nuestra universidad, en la UNED. O sea, podéis investigar sobre ello. En cualquier otra universidad de psicología no está psicología del pensamiento como parte del plan de estudio. Bueno, creo que era una asignatura de segundo, ¿vale? Y hay gente que la lleva hasta cuarto porque, claro, yo creo que es por el libro, por la forma de redactarlo y tal. Vamos a ver, ¿qué es un algoritmo y por qué usamos un heurístico? Un algoritmo sería
que te dicen paso a paso lo que tienes que hacer. Esto es como una regla de tienes que hacer esto, esto y esto, una instrucción, ¿vale? Una instrucción muy clara y muy específica de un área muy particular, que si tú la aplicas de forma correcta vas a tener un positivo, ¿vale? Ahora, la heurística no siempre vas a obtener un positivo. Puedes obtener un positivo, como puedes obtener un negativo, como puedes obtener un no sé yo, ¿vale? Es decir, que no siempre va a ser eficaz. De hecho, la heurística en bastantes asignaturas la definen como un atajo mental, que de hecho tiramos bastante de ella, que si un heurístico de representación, que si un heurístico de la información que está disponible, que si los sesgos de confirmación, que si, es decir, tiramos muchísimo de la heurística. Entonces, ¿qué sucede? Pues mira, que existen varios casos de heurística, por ejemplo, análisis de medios, fines o reducción de diferencias. Como que, digamos que te permite el análisis mediante, por ejemplo, cualquier heurístico, pues te permite identificar el objetivo de un problema, valorar la situación actual, evaluar la necesidad de los recursos que necesitas para disminuir la diferencia entre la situación actual y la situación deseada, ¿no? Entonces el problema pues puede dividirse en otras tantas submetas intermedias, se busca qué es lo que necesitas para cada submeta. Estrategia de trabajo en sentido inverso. Partimos de la meta y vamos hacia atrás. Efectiva para resolver problemas geométricos. Exactamente. Totalmente. Pensamiento analógico. Limita la búsqueda de soluciones a las situaciones que tienen algo en común con la que actualmente se enfrentan. Nos debemos enfocar en el significado, no en las similitudes superficiales. Hombre, ya te digo yo a ti. Como tú te basas en las similitudes superficiales, realmente el caso al que llegues, como ejemplo analógico del problema que tienes, ese caso no te va a servir para absolutamente nada, porque claro, como si solamente sea semejante en sus características superficiales, es que no, al final no lo va a resolver. Tiene que ser semejante en significado y en estructura. Importante. Verbalización. Acción de expresar con palabras el plan para solucionar el problema y su lógica. Ocurre de forma accidental cuando una solución llega a la mente. Claro, cuando alguien... Esto es la verbalización, sería lo típico de... No sé quién, tengo un problema. Mira, a mí me pasa esto y esto y esto. A mí me ha pasado un montón de veces. Yo llamo a mi madre y le digo, tengo un problema, no sé qué. Se lo menciono. Y mientras se lo estoy diciendo, ya he encontrado la solución. O sea, es simplemente el simple hecho de... Es alucinante. Pero el simple hecho de verbalizarlo ya me hace encontrar la solución. Anticipación, actuación y repaso. Después de representar el problema y explorar soluciones posibles, el siguiente paso consiste en elegir una solución, anticipar las consecuencias. Totalmente. Evaluar los resultados. Por eso he dicho que a mayor experiencia tenga en un área, no solamente en cuanto a conocimiento, contenido declarativo, sino también que lo haya llevado a la práctica, el poder predictivo va a ser mayor. Tú vas a evaluar los resultados con mayor exactitud, ¿vale? Al verificar las evidencias que confirmen o contradigan su solución, mucha gente suele dejar de trabajar antes de encontrar la mejor solución. Tan solo acepta la respuesta que funciona en algunos casos. En problemas matemáticos, la evaluación de la respuesta significaría la aplicación de una rutina de verificación, como sumar para comprobar el resultado de un problema de resta, o en problema de adición largo, sumar la columna de abajo hacia arriba en vez de hacerlo en orden original. Otra posibilidad sería estimar la respuesta. Factores que obstaculizan la solución de problemas. Pues mira, aquí menciona dos: la fijación funcional y el estereotipo de respuesta. El estereotipo de respuesta es que tú no puedes representar un problema a no ser que sea de una forma, ya está, o sea, no eres capaz de representarlo de otra. Y la fijación funcional es que yo entiendo que la botella solamente sirve para beber, pero que no le doy ninguna otra funcionalidad. Con lo cual, yo no tengo una mente creativa, ni tengo una mente novedosa, y ya os digo yo que no tengo una mente adaptativa, porque a mayor utilidad le encuentre yo a un objeto, mejor. Algunos problemas de la heurística. Pues mira, ya lo he mencionado antes, creo. La de representación, la de disposición. La de representación es: yo tengo un prototipo en la cabeza, ¿vale? Considero que ese prototipo es maravilloso. Ese es el prototipo máximo representativo de la categoría de la que estamos hablando, ¿vale? Entonces yo juzgo la probabilidad de que algo ocurre, o de que algo ocurra o de que algo no ocurra en base a su semejanza con el prototipo. Claro,
apague, vámonos, ¿vale? Heurística de disposición. Juzgar la probabilidad de un acontecimiento con base en los recuerdos disponibles. Solamente utilizo la información que tengo a mi disposición para hacer un juicio, ¿vale? De qué probabilidad hay de que se dé esto o de que no se dé esto, de que sea esto o de que no sea esto. Houston, o sea, ponte a investigar un poquito, ¿sabes? Persistencia de las creencias. Tendencia a conservar las creencias incluso ante evidencias contradictorias. Esto pasa y no voy a decir con qué pasa porque si no se me van a meter encima. Pero es que yo creo que esto es así, ¿vale? Y yo creo que esto es así, yo creo que esto es así. Y yo te digo, ¿tú te has dado cuenta que esto, ¿vale? Te estoy dando hechos que lo contradigan. Y tú me dices que no, que esto es así. Vaya, lo contrario al pensamiento científico, pues eso. Ya está. Vale, bueno, cuidado que también hay algunos científicos en la historia que era como que esto es así, no me lo quites, ¿vale? Porque cuando los conductistas empezaron o iniciaron una guerra con los cognitivistas, que no aceptaban otro punto de vista distinto, dime tú a mí eso qué era. Vale, a ver, digo los más extremistas, ¿vale? Que también hay... A ver, ¿por dónde me he quedado? Esperaros. Sesgo de confirmación. Tú buscas información que confirme tu creencia, que confirme tu decisión, pero que tú invalidas las evidencias. O sea, la evidencia quiere decir como que si hay evidencia en contra, da igual. O sea, las invalidas. No es que vayas en contra de ellas, que considero que sí puede darse la persistencia a las creencias, como que les tomes manía, aquellos hechos que contradigan tu creencia. En el sesgo de confirmación es como cuando tú le dices a una persona, ¿te has dado cuenta de que esto? Y hace caso omiso, porque sabe que no confirma su regla, ¿sabes? Entonces lo que hace es como hacer oídos sordos. Pues eso. Exceso de confianza, combinación del uso automático de la heurística para hacer juicio, afán por confirmar lo que nos gusta creer, nuestra tendencia a explicar los fracasos. Sí, esto sería, yo en realidad he hecho un esquema, o sea, un esquema como... Sí, una esquemita del exceso de confianza. O sea, lo único que he puesto ha sido uso automático de heurística para hacer juicio, más, o sea, con el signo más, confirmar lo que nos gusta creer, más tendencia a explicar los fracasos. O sea, sería una combinación de las tres. Conocimiento experto y solución de problemas. Un experto es aquel que te dice, yo analizo mucho las situaciones, los problemas los analizo mucho. Es un señor que analiza mucho, un señor o una señora, ¿vale? Que analiza mucho los problemas, que dedica bastante tiempo a analizar los problemas, podemos decir, que planea y que monitorea todo lo que hace, supervisa incluso mientras está ejecutando una tarea, ¿vale? Que puede retener bastante información tanto en la memoria de trabajo como en la memoria a largo plazo. Y en el tema de la memoria de trabajo considero que se debe a porque tienen un procedimiento automático para resolver parte del problema, al igual que un procedimiento automático para resolver patrones que sean muy significativos y muy amplios. Saben dónde deben de concentrar, dónde deben de focalizar la atención. Y son bastante buenos a la hora de verificar si han desempeñado o no, o si no han encontrado un desempeño en la ejecución de la tarea. Sucede que hay áreas concretas como, no sé, como el ajedrez, la física, la programación, que esas habilidades son bastante sistemáticas y que digamos que ayudan bastante a diferenciar lo que sería un novato de un experto. Pero el libro menciona que tanto en la economía como en la psicología no... como que está menos definida la solución de los problemas, ¿vale? Entonces la diferencia entre un experto y un novato no está tan clara. Vale. A ver, pasamos ahora al punto de creatividad y solución creativa de problemas. Si a vosotros dicen, si a vosotros preguntan, ya no en el examen, en vuestro día a día, oye, ¿qué tipo de pensamiento, el convergente o el divergente, se relaciona con la creatividad? Evidentemente un pensamiento convergente que limita una pregunta a una sola respuesta, no es creativo porque no tienes alternativa, no tienes por qué pensar tanto, ¿sabes? O sea, solamente, o sea, se limita todo a una sola respuesta. No me fastidio, o sea, eso que va a ser creativo. Ahora, un pensamiento divergente, tú tienes oportunidad de decir varias respuestas, o sea, hay una amplitud de respuestas. Hay una serie de factores, ¿vale?, que pueden
ayudarnos a medir o a evaluar la creatividad que tiene un individuo. Vamos a ver en concreto tres. Uno es la originalidad, otro es la fluidez y otro es la flexibilidad. Para que se considere una respuesta original, menos de entre 5 o 10 personas por cada 100 que hacen la prueba tienen que dar esa respuesta, ¿vale? Para que se considere original. La fluidez, vamos a decir que es el factor que mejor predicción va a hacer del pensamiento divergente. La fluidez está relacionada con un mayor número de respuestas distintas. Y por último, la flexibilidad se considera el número de categorías de respuestas diferentes, pero insisto que si dicen de cara o preguntan de cara al examen que cuál es el mejor factor predictivo para un pensamiento divergente, es la fluidez. ¿Cuáles son las fuentes de la creatividad? Lo primero, habilidades relevantes para el dominio, tanto si esa persona tiene capacidades para esa área o en esa área, así como si tiene talento. La segunda, los procesos relevantes para la creatividad, como pueden ser características de personalidad o hábitos de trabajo. Y la tercera, motivación intrínseca, que la motivación no venga de fuera, por tanto que no venga de una nota, ¿vale? Ni de un premio, ni de un reconocimiento externo por parte de otros, que la motivación sea intrínseca, venga de nosotros mismos. Tengamos gran curiosidad, pasión y fascinación por la actividad. El insight es el descubrimiento repentino de una solución, y en este sentido las personas que son capaces de alejarse del problema durante un tiempo, de romper con esa forma rígida de pensamiento, de reestructurar la situación, posible que tengan o que eso les conduzca al insight. Por otro lado, la diversidad, las experiencias multiculturales tienen algo que ver con la creatividad, evidentemente sí, porque tienen que ver con que podrían fomentar la creatividad, podrían mejorar también los procesos creativos, podrían mejorar el desempeño creativo y sobre todo yo creo también que puedes tener una experiencia multicultural y no aprender de ella, o puedes tener una experiencia multicultural, ser un individuo con un pensamiento divergente y fomentar la creatividad al máximo. Vale, pues en el salón de clases, ¿de qué forma fomentamos el pensamiento creativo? Para realizar una lluvia de ideas va a plantear las siguientes reglas: aplazar los juicios, evitar apropiarse de las ideas, sentirse libre de utilizar otras y motivar ideas audaces. Yo creo que aplazar los juicios es fundamental. Tú valora una idea cuando ya hayas planteado una serie, ¿no?, de ella, o sea, cuando ya se haya dado la lluvia de ideas. Muy alocada que parezca, aplaza el juicio, porque entonces estás cortando de alguna manera esa fluidez, ¿vale? Evitar apropiarse de las ideas, que no sea tu idea para ti y ya. ¿Qué sentido tiene? Si la compartes, es posible que otros la compartan contigo y que tú te sientas libre de emplear otra idea. De hecho, el fundamento es el que hemos dicho antes. Si la fluidez es el mejor factor predictivo para el pensamiento divergente, pues a mayor posibilidad tenga yo de emplear otra idea y de comunicar las que yo tengo, pues mayor número de respuestas diferentes podré tener ante un único planteamiento, un solo problema. Y motivar ideas audaces, y esto lo entienden como que va a resultar más sencillo tomar una mala idea que sea descabelladamente imaginativa y modificarla hasta que se ajuste a los límites de la realidad, a tomar una mala idea que sea muy aburrida y hacerla lo suficientemente interesante para que valga la pena considerarla. El principio básico de la lluvia de ideas consiste en separar el proceso de la creación de ideas del proceso de evaluación, y eso está en precisamente lo que mencionaba Baer, aplazar los juicios. Vale, parece ser en el apartado la gran C, digamos como la gran creatividad, ¿no?
lo que se denomina innovación revolucionaria parece ser que no tiene por qué corresponder con un niño prodigio. O sea, un niño prodigio puede ser prodigio en un área, ¿no? Pero una persona innovadora no es la que es prodigiosa en un área, es la que consigue revolucionar, darle una vuelta completa de 360 grados a esa área, o sí, es que sería eso, o sea, es la persona que revoluciona o que cambia el área completa. Entonces no necesariamente tiene que corresponder con un niño prodigio. Lo que sí es que se ha planteado el interrogante de qué pueden hacer los padres, los profesores para animar a esos creadores potenciales, y tenemos no presionar la pasión intrínseca del niño, porque si tú presionas la pasión que el niño tiene de forma intrínseca, acabas pasas de una motivación intrínseca a que el niño lo gestione desde una motivación extrínseca, y esto es horroroso. No presionar tanto que el individuo considere más tarde que no vivió su infancia, o sea, deja que el niño se desarrolle, viva, juegue. No estancar al niño en una forma segura y técnicamente perfecta del desempeño. Si empiezas a obsesionarlo con hacerlo perfecto, ya te digo yo que no se va a desarrollar en su totalidad. Tener cuidado con el daño psicológico, totalmente. O sea, empiezas a presionarlo, pasa de una motivación intrínseca a una motivación extrínseca, no vive su infancia, le dices que tiene que hacerlo perfecto, le aseguras que es un niño prodigio y que porque es un niño prodigio no puede hacerlo imperfecto, no puede equivocarse, y acabas por producirle un daño psicológico. Y yo no creo que la motivación esté en dar a un niño un sobresaliente, por cierto. Creo que el tema es enseñar a que la motivación no debe de ser extrínseca, sino intrínseca. Pensamiento crítico y argumentación. Vamos a ver algunas de las características típicas de un individuo con pensamiento crítico, ¿vale? Un total de 11 características. Tiene una mente abierta, está atento a alternativas, es decir, que no sería una persona típico pensamiento convergente. Trata de estar bien informado. Juzga adecuadamente la credibilidad de las fuentes, es decir, entiende que sea una fuente que le produzca mayor o menor agrado, tiene que contrastarlo y tiene que plantearse si eso es cierto o no lo es. Identificar las conclusiones, las razones, los supuestos. Juzgar de manera apropiada la calidad de un argumento, incluyendo qué tan aceptables son sus razones, supuestos, evidencias. Puede desarrollar y defender adecuadamente una postura razonable. Plantea preguntas adecuadas para aclarar puntos. Formula hipótesis factibles. Planea experimentos de forma correcta. Define los términos de manera apropiada para el contexto. Plantea conclusiones. Importante, los términos de manera apropiada para el contexto. Plantea conclusiones cuando están justificadas, pero con precaución. Integra, es decir, que aceptaría una discusión o un debate. Integra todos los elementos de esta lista cuando deciden qué creer o qué hacer. Claro. Por tanto, entendemos como pensamiento crítico, evaluación de conclusiones por medio de un examen lógico, sistemático del problema, evidencia, solución. Sus habilidades son útiles casi para cualquier situación cotidiana, incluso para evaluar los anuncios que nos bombardean constantemente. Vale, ahora vamos a ver el pensamiento crítico en materias específicas. Las habilidades de pensamiento crítico para historia fueron: identificación de la fuente, corroboración, contextualización. Identificación de la fuente, buscar la fuente del documento antes de leerlo, utilizar esa información para interpretar y hacer inferencias acerca de la lectura, si la fuente estaba sesgada, si puedes confiar en ella. Corroboración, establecer conexiones entre la información de diferentes textos y encontrar cuáles son las similitudes y cuáles son las contradicciones. Contextualización, imaginar la época, el lugar, las personas, la cultura que corresponden al contexto del suceso. Los estudiantes que aprendieron con textos múltiples y no con libros de textos tradicionales aprendieron más contenidos de historia. Fíjate tú, ¿eh? Y por supuesto, para poder extrapolar el uso del pensamiento crítico en una situación a otras, se va a necesitar de nuevo de un sobreaprendizaje.
A ver, la argumentación es el proceso de debatir una aseveración con alguien más, y en esto los niños no es que sean precisamente hábiles. Los adolescentes son un poquito mejores, pero en general los niños y adolescentes se concentran más en su propia postura. La carga cognitiva sería excesiva para procesar tanto sus argumentos como los de su oponente. Digamos que esta es la justificación de por qué se concentran más en su propia postura. En un estudio de Kuhn y Cole, lo que se comprobó fue que se utilizaban 3 técnicas que eran la estrategia de pareja, los mensajes instantáneos y la reflexión. La mayoría de los estudiantes tomaban en cuenta la postura de sus oponentes y creaban estrategias que les servían para refutar los argumentos de sus oponentes. Sobre todo el más útil fue el trabajo en pareja. Yo diría que la diferencia entre un niño y un adolescente es que, aunque a ambos se le dé bastante mal argumentar, un niño, por ejemplo, no puede entender que haya puntos de vista distintos. Un adolescente sí, pero aún así cree que para ganar en la argumentación o en el debate basta con que su presentación sea mejor, no con que tiene que debilitar los argumentos del oponente. Vale, enseñanzas para la transferencia. Vamos a ver. Para que se dé una transferencia, en esto voy a mencionar 2 cosas. Para que se dé una transferencia, no basta con reproducir algo que yo he aprendido, porque eso sería un uso reproductivo de algo que yo he aprendido. Y yo no hablo de uso reproductivo cuando hablo de transferencia, yo hablo de uso productivo. Es decir, yo voy a hacer algo nuevo, no solamente voy a reproducir algo que ya sabía, ¿vale? O una herramienta, una estrategia que ya tenía. Y esa transferencia no tiene por qué ser siempre positiva, porque, por ejemplo, la fijación funcional o el estereotipo de respuesta son ejemplos de transferencias negativas. Los primeros trabajos sobre transferencia pues solamente estaban enfocados a la transferencia específica de habilidades y en la transferencia general de una disciplina mental obtenida del estudio riguroso de materias como el griego, pero Thorndike demostró que no había un beneficio mental al aprender griego. La meta de la educación sería hacer un uso productivo del conocimiento, de las habilidades, así como de la motivación a lo largo de la vida. Y según Bransford y Schwartz, la clave para una transferencia deliberada es la abstracción consciente o identificación deliberada de un principio, idea principal, estrategia o procedimiento que no está vinculado a un problema o situación específica, pero que podría aplicarse a mucho. Es dar con ese principio que subyace. Enseñanza para la transferencia positiva. Vamos a ver, las investigaciones demuestran que los estudiantes dominarán nuevos conocimientos, estrategias de aprendizaje, procedimientos de solución de problemas, pero no los utilizarán a menos que se les guíe o se les impulse. ¿Cómo asegurarse que los alumnos utilicen lo que aprenden incluso cuando cambia la situación? Vamos a ver, ¿qué es lo que vale la pena aprender? Evidentemente, si nosotros aprendemos habilidades básicas como leer, escribir, matemáticas, la lengua, se transferirán a otras situaciones porque van a ser necesarias, tanto dentro como fuera de la escuela. ¿Cómo van a ayudar los profesores? 1, con sobreaprendizaje, ir más allá del punto de dominio, ¿vale? ¿Para qué? Para conseguir que esas habilidades básicas sean automatizadas. 2, si queremos lograr una transferencia de alto nivel, primero el alumno tiene que ser activo en el aprendizaje, debe de no solo aprender, entender y conectar unas ideas con otras, ¿vale? Eric Decorte considera que los profesores apoyan la transferencia cumpliendo que los ambientes deben apoyar procesos de aprendizaje constructivo, otra vez con que los sujetos, los alumnos sean activos, que deben fomentar el desarrollo de la autorregulación, fundamental, me parece, más que fundamental, que debe haber interacción, colaboración entre profesor, alumno, los aprendices deben enfrentar problemas que tengan que tengan un significado personal, que sean parecidos a lo que pueden encontrarse en el futuro o en el presente, porque tiene que ser solo en el futuro. Los estudiantes deben estar conscientes y se les debe invitar a que desarrollen sus procesos cognitivos y, súper importante, motivacionales. ¿Cuáles son las etapas de la transferencia de estrategias? Tenemos 3. Una, yo adquiero, estoy aprendiendo, ¿vale? Adquiero la estrategia, la forma de usarla, cuándo debería usarla. 2, la fase de retención, empiezo a practicar, podemos incluso incluir
una retroalimentación para perfeccionar su uso. 3. La fase de transferencia. Se plantean nuevos problemas que se pueden resolver con la misma estrategia, aunque los problemas parezcan diferentes. Y esto va a conseguir incrementar la motivación del alumno, va a ayudar al desarrollo del conocimiento procedimental, así como autorregulatorio. Algunos van a aprender estrategias conductivas por su cuenta, pero todos los alumnos podrían beneficiarse de una enseñanza directa, moldeamiento de la práctica de estrategias, de las habilidades de estudio, etc. Y bueno, aquí se acaba el tema 9.